En este video presentaremos las ideas fundamentales que Pedro Kropotkin expone en el libro La conquista del pan. Para comenzar, tenemos que comprender que la teoría anarquista surge a mediados del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX al calor de las luchas obreras. En las distintas manifestaciones, huelgas y asambleas de trabajadores y trabajadoras se repartían distintos medios de prensa, como periódicos y folletos, para presentar y difundir las distintas ideas revolucionarias. La teoría anarquista se compone de diversas fuentes, de distintos planteamientos. Entre los principales están los postulados presentados por Proudhon, Bakunin, Kropotkin y Malatesta. Estos cuatro teóricos son considerados los pilares de la teoría anarquista clásica. Pedro Kropotkin fue un anarquista ruso de origen noble y formación militar que dedicó gran parte de su vida al estudio científico de la naturaleza, llegando a formular una teoría solidaria de la evolución de las especies, que contrapone el apoyo mutuo como motor de sobrevivencia y evolución a la propuesta darwiniana de la supremacía del más fuerte. Desde un punto de vista político, la obra de Kropotkin presenta de manera ordenada y sistemática las ideas centrales de lo que posteriormente se denominará anarcocomunismo o comunismo libertario. En 1892 publicó La conquista del pan, que probablemente es su aporte más significativo al pensamiento ácrata, pues expone con vehemencia y claridad el origen colectivo de todas las riquezas existentes, los efectos sociales que conlleva la apropiación de esta riqueza por parte de la clase dominante, define explícitamente el derecho al bienestar como una de las ideas centrales del pensamiento anarquista y la expropiación de los medios de producción y la riqueza como un requisito imperioso para transformar la sociedad. Una de las ideas más simples y profundas que presenta este texto es que ninguna revolución tendrá posibilidad de éxito si no logra hacerse cargo de las necesidades más inmediatas de las y los oprimidos, es decir, si no apunta directamente a su bienestar económico, político y social. Veamos de qué se trata. Nuestras riquezas. Lo primero que nos plantea Kropotkin es que, al revés de lo que nos quieren hacer creer, nuestro mundo no está sumido en la escasez, sino que es un mundo extremadamente rico. Esta riqueza es producto del trabajo acumulado de todas las generaciones que nos preceden y de nosotros y nosotras como clase. Todas las cosas que nos rodean, como los platos en los que comemos, los celulares que utilizamos o los medios de transporte que usamos para movernos cotidianamente, así como los sistemas productivos más complejos como la agricultura o la industria textil, incluso las ideas y conocimientos, las técnicas y los dispositivos que usamos a diario, han sido elaborados y perfeccionados por millones de trabajadoras y trabajadores de las más diversas culturas y latitudes. No sería posible producir las vacunas contra una pandemia sin que los árabes comenzaran a utilizar el cero en las matemáticas, o sin que los pueblos originarios de los rincones más apartados del mundo iniciaran su exploración del uso de hierbas y plantas medicinales. En buenas cuentas, el mundo en el que vivimos es una acumulación de riqueza producida por nuestros antepasados y antepasadas. Lamentablemente, tras siglos y siglos de guerras, invasiones y luchas, se ha instalado una estructura jerárquica en nuestra sociedad, en la cual un reducido número de personas se apropia de gran parte de la riqueza y excluye a la mayoría de la toma de decisiones y de los beneficios socialmente construidos. En Chile, la distribución de la riqueza es radicalmente injusta. Según los datos de la última encuesta, CACEN, del 2020, el 10% más rico se lleva el 40% de la riqueza. Más aún, nos hacen creer que fuera del entramado jurídico del Estado y sus leyes, no podríamos tener otro tipo de sociedad,
se nos dice que sin los policías estaríamos peleando unos contra otros. Lejos de ello, Kropotkin nos plantea que es precisamente ese entramado, el Estado, es el que permite la acumulación de la riqueza por parte de unos pocos. Ellos ocupan esta riqueza solo en su beneficio y hacen que la economía se aparte completamente de las necesidades de las personas. Por ejemplo, frente a la necesidad de vivienda, surgen distintos nichos de mercado y entramados burocráticos, como los créditos hipotecarios, el mercado y la especulación inmobiliaria, el sistema de subsidios y un sinfín de entramados que finalmente lo que hacen hacer es dilatar la satisfacción de las necesidades y en ningún caso apuntando precisamente al bienestar de las personas. Por tanto, lo que se tiende a proponer es que precisamente empecemos a hacernos cargo de nuestras necesidades. Superación del colectivismo. Por otro lado, si toda la riqueza es producida socialmente por las trabajadoras y trabajadores del pasado y el presente, ¿cómo se podría determinar qué proporción le pertenece a cada persona? Desde otras vertientes del socialismo, anteriores a Kropotkin, ya se había desarrollado algunas ideas que apuntaban a una mejor distribución de las riquezas, como por ejemplo el colectivismo defendido por Bakunin, que proponía que cada trabajador y trabajadora debería recibir una retribución proporcional o a soporte al trabajo, postura que se asocia a las consignas por mejores sueldos o un trabajo justo. Estas proclamas que luchan por el derecho al trabajo nos dejan presos de la relación social que se genera al alero del salario y el trabajo en el capitalismo, es decir, una relación de explotación. Kropotkin analiza estos postulados y formula por primera vez los planteamientos de lo que se denomina anarcocomunismo o comunismo anarquista o libertario, el que desde Kropotkin en adelante será el proyecto político propuesto por el anarquismo. El bienestar para todas y todos. El anarquismo busca el bienestar para todos y todas. Este bienestar es la apropiación por parte de los trabajadores y trabajadoras de la riqueza social, la cual, al ser una producción colectiva, debe estar al servicio de las necesidades de la comunidad. Es un derecho a decidir por nosotros y nosotras las condiciones en las cuales queremos vivir y gozar de las producciones humanas, tales como los frutos de nuestro trabajo, así como de los privilegios que aportan al desarrollo de la ciencia, el arte y el ocio. Es un derecho por la igualdad, sin mediación ni intermediarios, que en nombre de la representación política toman nuestro lugar en la historia. El derecho al bienestar es finalmente la revolución social que propone Kropotkin. La expropiación. Para lograr el bienestar para todas y todos, la riqueza socialmente producida debe dejar de ser propiedad privada y estar al beneficio de unos pocos. En otras palabras, es necesario expropiar las riquezas existentes, es decir, los medios de producción y los bienes de consumo que se disponen en cada sociedad. Para que se comprenda esto, podemos pensar en la actual escasez de viviendas. Efectivamente, para producir las casas necesarias, necesitamos expropiar las grúas, herramientas y materiales de construcción. Pero como la necesidad es inminente, tenemos que tomar de igual forma las viviendas sin uso que actualmente ostentan las clases dominantes. En el caso del vestuario, necesitamos expropiar las fábricas textiles para que produzcan no en función del lucro, sino de las necesidades reales de nuestra sociedad. También tenemos que expropiar y distribuir las ropas y abrigos que actualmente se acumulan en tiendas y almacenes, de forma que a nadie le falte lo mínimo para vivir dignamente. A ningún trabajador o trabajadora se le quitará sus pertenencias personales, sino que estamos hablando de expropiar la riqueza acumulada por los ricachones y empresarios, esa que no usan personalmente, sino que la consideran simple mercancía para conseguir nuevas ganancias. En definitiva, Kropotkin es explícito en proponer el bienestar como fin y la expropiación como medio. El comunismo anarquista. El proceso de expropiación propuesto por Kropotkin obviamente generará resistencias.
La burguesía defenderá con garras y uñas la sociedad capitalista y sus privilegios, utilizando a la policía y los ejércitos para detener el avance de los movimientos sociales. Solo superado ese momento de crisis, comienza la labor revolucionaria propiamente tal, pues la revolución para Kropotkin es precisamente la reorganización de la sociedad, la redistribución de la riqueza, la satisfacción de las necesidades, la generación de los espacios colectivos para la toma de decisiones y, en definitiva, la articulación de la libertad política y la libertad económica. La revolución que propone Kropotkin es un proceso de cambio, de transformación, de tensión, en la cual se va articulando progresivamente el principio central del comunismo anárquico. De cada uno según nuestras capacidades y a cada uno según nuestras necesidades. Esa es la revolución.